Estamos a un día y ya comenzamos una nueva etapa. Para algunos, comenzar un nuevo año es simplemente un cambio de calendario. Para otros, no tiene ninguna trascendencia. Terminamos un año, empezamos otro. Pero sin embargo, para un verdadero seguidor de Cristo, comenzar un nuevo año trae una nueva expectativa de vida para poder emprender cosas que tal vez se quedaron en stand-by, como decimos, o en el tintero. Pero comenzar una nueva etapa sin tener ningún proyecto, sin tener ninguna meta, es lo mismo que tomar un vehículo, salir a la ruta, y si alguien nos pregunta ¿dónde vas? Pues no sé, hasta que se termine el combustible o hasta que llegue a alguna parte. Aunque esto parezca irrisorio, sin embargo, mucha gente comienza un nuevo año sin tener ningún proyecto, ninguna meta, ningún propósito, incluso algunos cristianos. Pero el Señor esta noche nos va a dar propósitos específicos para que el año que vamos a comenzar sea un año próspero, un año bendecido para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para todo. Así que hoy vamos a hablar de esas cosas. Sin embargo, cuando vemos el actuar de Dios, Dios no hace las cosas improvisadamente, sino que Él siempre hizo y hace proyectos, planes y metas anticipadamente. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que imitar a Dios. Como buenos hijos de Dios tenemos que imitar a Dios. Efesios 5:1 dice, sean imitadores de Dios. Y tal vez nunca nos pusimos a pensar que todas las cosas Dios no improvisa, sino que hace planes anticipados, hace proyectos y planes anticipados. Por eso esta noche el tema que quiero compartir es proyectos y metas. Proyectos y metas. En primer lugar, vamos a ver que Dios hizo planes y tuvo metas antes de crearnos. Reitero, Dios hizo planes y tuvo metas antes de crearnos. En Génesis, en el capítulo 1 y versículos 26 y 27, Génesis 1, 26 y 27, por ejemplo, leemos: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. En este breve pasaje de la Biblia vemos varias cosas. Se propuso el Señor darnos identidad. No nos creó por crearnos. Se propuso darnos identidad. ¿Qué quiere decir? Crearnos a su imagen y semejanza. Somos la corona de la creación. Ningún otro ser vivo se parece a Dios como los seres humanos. No me podría detener explicando, no físicamente, pero en la capacidad creativa, la capacidad comunicacional, el libre albedrío, son todas cualidades de Dios. Y nosotros hemos sido creados por Dios con una identidad, es decir, tenemos una semejanza con Dios. Se propuso darnos una meta, que tengamos dominio sobre el resto de la creación. Lamentablemente, el hombre al comienzo no supo ser buen mayordomo y el enemigo le arrebató esa capacidad de gobernar prudentemente sobre su creación. Pero podemos nosotros recuperar, cuando nos volvemos a Dios en el nombre de Jesús, nuevamente tenemos hegemonía, dominio, autoridad sobre todo el mundo creado. Y después de trazarse ese proyecto y esa meta, nos creó a nosotros. ¿Te diste cuenta? Antes de crear a la raza humana, Dios hizo proyectos. Estaba la Trinidad allí y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todavía no lo había creado,
pero previamente hizo un proyecto, tuvo una meta, tuvo un propósito. En segundo lugar, Dios hizo planes antes de crearnos a cada uno de nosotros. Reitero, Dios hizo planes antes de crearnos a cada uno de nosotros. En el Salmo 139, versículo 16, Salmo 139, versículo 16, David dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Antes que Dios te creara y me creara, Dios hizo tu proyecto y mi proyecto de vida y las escribió en un libro. Increíble. A veces no reparamos en estos detalles, pero antes de crearnos, Dios hizo el proyecto. ¿Qué temperamento ibas a tener? ¿Qué época de la historia ibas a nacer? ¿Cuál sería tu vocación? ¿Qué te gustaría hacer? Todo lo previno Dios de antemano. Estamos viendo que Dios nunca improvisa nada. Todo lo hace con planes anticipados, con proyectos maravillosos. Lo lamentable es que a veces nos pasamos toda la vida sin saber para qué hemos nacido, para qué estamos en este mundo, cuál es el propósito que Dios tuvo al darnos la vida y al pagar tan alto precio, la sangre de Cristo, para rescatarnos y darnos algo que hacer. Dios primero escribió en su libro todos los detalles de nuestra vida, hizo un proyecto primero. Luego fueron formadas todas las partes de nuestro ser, completó su proyecto. Así que estamos mirando esto porque si nosotros somos imitadores de Dios y frente a un año que se aproxima, deberíamos estar pensando, ¿qué voy a hacer el año que viene? No comenzar a andar como el que tomó el vehículo y salió a la ruta y no sabía dónde llegar, sino ¿cuál es el proyecto que Dios tiene para mí el próximo año? Yo hace varios meses le estoy preguntando al Señor, ¿qué esperás de mí, Señor, para el próximo año? Y te aseguro que me empezó a mostrar varios planes maravillosos, porque no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que el Señor quiere. El Señor hizo un proyecto de vida para tu vida, para la mía, para cada uno. En tercer lugar, Dios hizo planes y trazó metas para cada uno en particular. Eso es realmente asombroso. Yo tendría una infinidad inmensa de textos bíblicos para demostrarte que Dios hizo planes y trazó metas para cada uno, pero tomé algunos. En Jeremías capítulo 1 y versículos 4 y 5, Jeremías 1, versículos 4 y 5, Jeremías dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. ¡Qué asombroso! Todavía Jeremías no estaba en el vientre materno y Dios estaba haciendo planes para Jeremías. No creas que sos un fruto de la casualidad o del azar. Antes que tu mamá te concibiera en su vientre, Dios ya te conocía. Sabías cómo ibas a ser. Y Dios hacía planes, proyectos y propósitos para tu vida. Lo lamentable es que pasemos esta vida sin saber para qué estamos en este mundo. Bueno, estamos para vivir simplemente. Bueno, la ley de la naturaleza dice nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero nosotros somos distintos. Cumplimos esos principios naturales, pero tenemos proyectos, tenemos metas, tenemos propósitos de Dios para cada uno de nosotros. En Gálatas, por ejemplo, capítulo 1, versículos 15 y 16. Gálatas 1, 15 y 16, el apóstol Pablo dice: pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo, para que anunciara su evangelio entre los no judíos, o los gentiles, como dicen algunas versiones. Y no fui entonces a consultar con ningún ser humano. ¡Qué llamativo! ¿Cuántos de nosotros a veces andamos preguntando, ¿qué te parece? ¿Qué puedo hacer en la vida? ¿Qué carrera puedo estudiar? ¿En qué puedo trabajar? Consultando a uno y a otro.
Pero yo te aseguro por este texto de la palabra de Dios que Dios tiene un plan para tu vida. Antes de que fueras gestado en el vientre materno, Dios hizo un plan para que vos encontraras eso y sea tu meta, tu propósito. Y cuando uno no tiene plan, en esta vida andamos como confundidos. Es una vida aburrida, pero cuando tenemos proyectos, metas y propósitos, al llegar fin de año podemos dar una mirada retrospectiva y ver, gloria a Dios, yo tenía el propósito este año de hacer tal o cual cosa, Dios me lo indicó y estoy llegando a diciembre y se están cumpliendo los propósitos de Dios en mi vida. Y eso te regocija, te sentís útil, te sentís un instrumento de justicia en las manos de Dios. Pero cuando no tenemos planes, ¿a dónde vas el año que viene? No sé, vamos a ver a dónde llego. Un verdadero seguidor de Cristo tiene planes que Dios le concedió a cada uno. Ese es el caso del apóstol Pablo, ese es el caso de Jeremías y tantos otros. En cuarto lugar, Dios hizo planes y trazó metas para sus hijos. Dios hizo planes y trazó metas para sus hijos. En este pasaje tenemos que tener mucho cuidado de no interpretar mal. En Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Efesios 1, versículos 4 y 5 leemos. Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Ahí está hablando. Este es un texto que muchos interpretan equivocadamente, que Dios en la eternidad pasada escogió a algunos para que sean salvos y a otros para que vayan al infierno. Esa es una herejía bíblica. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel, cualquiera que en Él cree, en Él confía, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿Dios hizo planes? Claro que sí. Así que en este pasaje nos habla de algo muy especial. Dios nos amó antes de crear al mundo y nos eligió a los que aceptaríamos a Cristo. Dios no decide quién va a ser salvo. Eso lo decide cada ser humano. Pero Dios sabe de antemano quiénes van a aceptar el perdón de Dios y la salvación que Jesús vino a ofrecer. Sabe de antemano. Y a los que en su omnisciencia Él ya conoce los planes o quienes van a ser receptivos al perdón y a la salvación que Jesús vino a ofrecernos, entonces hizo planes con aquellos que decidimos por nuestro libre albedrío seguir a Cristo. ¿Hizo planes para qué? Bueno, el pasaje dice que hizo para que seamos santos e intachables ante sus propios ojos. Así que esa es una de las perspectivas de Dios para cada uno de nosotros. Así que si nosotros no caminamos en santidad, no caminamos en obediencia, está muy lejos de ser el proyecto, el plan y la meta de Dios. Solo los cristianos que viven en rectitud, en santidad, en obediencia, están cumpliendo el proyecto y el plan de Dios, entre tantas otras cosas. De antemano decidió adoptarnos como miembros de su familia por medio de Cristo. Y Dios sabía de antemano que un día, y ahí estaba tu nombre, aceptarías a Cristo y a partir de ese momento pasaste a formar parte de la familia de Dios. Y para los que se convierten a Cristo y se salvan del juicio y condenación, Dios tenía un propósito y lo tiene para que sean como su Hijo, santo, justo, sin mancha. En quinto lugar, Dios nos salvó para que hagamos cosas buenas. Dios nos salvó para que hagamos cosas buenas. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10 leemos: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. El verso 10 dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó de antemano para nosotros.
Seguramente que conoces ese pasaje en la Reina Valera 60, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, que las hizo de antemano para que nosotros las hiciéramos. Nadie se salva haciendo obras buenas. Todos nos salvamos cuando recibimos a Cristo y lo seguimos de verdad. Pero Dios no nos salvó solamente para un día llevarnos al cielo, sino para que nosotros podamos, mientras estemos en la tierra, le podamos servir. Yo todos los días le digo, Señor, si me estás regalando un nuevo día, es con un propósito. Si me estás regalando un nuevo año, no es simplemente para que venga aquí a disfrutar de la vida. Tengo un proyecto, tengo una meta, tengo un objetivo que debo cumplir. Y contigo pasa lo mismo. Empezar un nuevo año sin proyecto, sin meta, sin propósito, es como estar a la deriva. Por eso yo te animo a hacer proyectos para el año que viene. No tus proyectos, sino lo que el Espíritu de Dios te va a indicar. Dios nos salvó por su gracia cuando nos arrepentimos y aceptamos a Cristo. La salvación es un regalo de Dios sin que nosotros lo mereciéramos. Nos salvó no solo para llevarnos al cielo, sino para que le sirvamos haciendo cosas buenas que Él preparó de antemano para nosotros. Y viene la gran pregunta, son varias. ¿Las estamos haciendo? ¿Somos cristianos que estamos haciendo cosas para el Señor? ¿Estamos haciendo planes para hacerlas el año que va a comenzar? Yo no te quiero incomodar, pero ¿ya oraste y diciendo, Señor, qué esperás de mí el año que viene? Saulo de Tarso, cuando estaba camino a Damasco, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué buena la pregunta del apóstol Pablo cuando era todavía Saulo de Tarso. Qué bueno que esta noche le diga, Señor, para el año que viene, ¿qué esperas de mí? ¿Qué querés que yo haga? ¿En qué área me necesitas? Yo quiero ser un instrumento útil a tu causa. Yo quiero servirte. Yo no quiero desperdiciar un año simplemente por respirar, comer y vivir. Yo quiero invertirlo para ti, Señor, y tu vida va a cambiar diametralmente. De una vida tal vez sin sentido, a una vida útil, a una vida fervorosa, una vida que te vas a sentir muy útil. Porque hay personas que dicen, ¿yo para qué sirvo? Si estás en este mundo todavía, es porque Dios tiene un proyecto para vos. Dios todavía quiere ocuparte, no importa la edad que tengas, no importa la capacidad educativa que tuviste, Dios se interesa en los corazones dispuestos. Que le puedas decir, Señor, podés contar conmigo el año que viene. ¿Será que podemos esta noche decir, Señor, yo estoy dispuesto para que uses mi vida el año que viene, desde ahora? ¿Se escucha todavía, hermanos? ¡Amén! Hay alguien que dice, yo quiero ser un instrumento de Dios el año que viene. Yo quiero que me ocupes. Porque muchos decimos, no estoy preparado, ya tengo una edad avanzada, o yo soy muy joven, o yo no fui a un seminario. Lo que menos le interesa a Dios es esas cosas, aunque son importantes. Pero Dios está buscando personas con corazones dispuestos que digan, Señor, cuenta conmigo, yo estoy a tu servicio. Y a partir de ese momento vas a empezar el camino del éxito, por llamarlo así, un camino de gozo y de victoria. Porque cuando estamos en los planes de Dios, como decía yo siempre, es como un pez en el agua. Y cuando no estás en los planes de Dios y haciendo su voluntad, sos como un pez fuera del agua. Y ya te imaginas cómo es un caso y el otro. En sexto lugar, el apóstol Pablo se trazaba proyectos y metas. El apóstol Pablo se trazaba proyectos y metas. En Filipenses 3, versículos 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14 dice, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos,
No considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Reitero esa frase, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Aquí hay varios conceptos yo quiero remarcar. Dice que no llegó a la perfección en todo, pero sigue adelante, no se detiene. ¿Cuántos de nosotros vivimos anclados al pasado? Y nuestro pasado tuvo vivencias hermosas, pero tuvo vivencias dolorosas. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro pasado tuvo tiempos de victoria, de gozo, de felicidad, pero tuvo momentos de fracasos, de errores, de frustraciones. Pero generalmente cuando nosotros vivimos anclados al pasado, no podemos vislumbrar el futuro ni siquiera el presente. Vivimos más del pasado muchas veces que del presente y el futuro, pero la Biblia continuamente nos motiva a mirar adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y avanzar. No mires las cosas del pasado, especialmente las que te traen tristeza, las que te traen dolor, las que te traen frustración. A partir de ahora, poné tu vista para adelante, mirá a Cristo, camina con certeza, olvidá el pasado, mirá hacia el futuro. Trata de alcanzar la meta, dice Pablo, porque Jesucristo lo alcanzó para ese propósito. Todos nosotros fuimos alcanzados por Cristo, los que lo hemos recibido, para cumplir un propósito. Para eso se olvida del pasado y se esfuerza por alcanzar lo que está adelante. Esto demanda esfuerzo, porque si tenemos un patrón mental que vive pensando permanentemente en el pasado, yo te puedo asegurar que tu estado de ánimo va a estar por el piso. Pero podemos mirar las cosas lindas que el Señor hizo, que nos regaló, que nos bendijo, que nos sacó adelante. Pero muchas veces te encontrás seguramente pensando en tu pasado, que te traen dolor, tristeza, amargura, y quisieras rebobinar la vida y decir, si yo empezara de nuevo no haría esto, lo otro y lo otro. Eso es imposible, pero hay una buena noticia. Si recibiste a Cristo o lo recibís esta noche en tu corazón, el Señor borra tu pasado, borrón y cuenta nueva, y comenzás una vida de cero, una vida de victoria, una vida limpia como la nieve, una vida de victoria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que yo te desafío, no mires más tu pasado, especialmente las cosas que te traen dolor, que te traen tristeza. Para eso se olvida del pasado. Olvidémonos del pasado y pongamos nuestra vista adelante. Sigue hacia la meta suprema, el apóstol Pablo, para ganar el premio que Dios le ofreció cuando lo llamó por medio de Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, Dios nos llamó para darnos un premio muy grande. Si nosotros recibimos a Cristo, tenemos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Pero eso no es todo. Si nosotros le servimos a Cristo, en el tribunal de Cristo, según la palabra de Dios, vamos a recibir galardones. Y si yo no hice nada, pero me porté bien, bueno, la Biblia dice que seremos salvos así como por fuego. Y vamos a estar con las manos vacías. ¿A cuántos ganaste? ¿A cuántos le hablaste de mí? ¿Qué obra hiciste mientras vivías en la tierra? Ese tiempo que yo te concedí para que hiciera cosas buenas conforme a los dictados de mi Espíritu Santo, y nosotros vamos a estar allí frente al tribunal de Cristo. Ahí se van a repartir los galardones, y qué bueno será que en ese día, ante multitudes, el Señor te entregue tu galardón y te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, entra al gozo de tu Señor, esta es tu corona, este es tu galardón, y nosotros estemos ahí recibiendo la gloria del Señor. ¡Aleluya! Hermano, todo aquel que le sirve a Cristo tendrá su recompensa. Tal vez pensaste, me va a dar dinero, 1000 veces mejor que el dinero y cosas, pero también te va a dar dinero.
Tenemos que concluir. Hay varias metas por alcanzar. La primera es la más grande de todas, llegar al cielo y recibir el premio que el Señor promete y que le prometió a Pablo. Pablo dice, sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Si tomás nota, Filipenses 3:14. La segunda es ganar muchas personas para el reino de Dios. Pablo dice, después de todo, ¿qué es lo que nos da gozo y esperanza? ¿Y cuál será nuestra recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús? Son ustedes, le dice a los cristianos de Tesalónica mejor. Primera Tesalonicenses 2:19. Ahí está hablando Pablo del galardón que va a recibir por las personas que él ganó y ministró para que sigan a Cristo. Y la tercera es servir al Señor de acuerdo a los dones que nos dio el Espíritu Santo. La Biblia dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales le ha dado un don a cada uno de ustedes. A algunos le dio más de uno. Hace poco me puse a preguntarle, Señor, yo creo saber cuáles son mis dones. ¿Tengo uno? ¿Tengo dos? ¿Tengo tres? Y muchos días insistí en preguntarle. Y despacito el Señor me empezó a mostrar dones que yo no los estaba ocupando. Y a partir de entonces los empecé a usar. Contigo puede pasar lo mismo. Dios te dio capacidades para que les sirvas, para que después recibas su recompensa. Tenemos que usarlos bien para servir los unos a los otros. Primera de Pedro 4:10. Vienen las preguntas finales. ¿Qué haremos el próximo año? ¿Qué haremos el próximo año? ¿Te habías planteado? ¿Qué harás el próximo año? Simplemente respirar, comer, dormir, levantarte, trabajar. Mi hermano, esa es una vida aburrida, es una vida monótona, es una vida que no tiene sentido. El verdadero cristiano vive para Cristo. El verdadero cristiano tiene gozo, porque cuando le sirve a Cristo, el Espíritu Santo lo llena, lo fortalece y tiene un propósito. Y cuando llega fin de año, dice, gloria al Señor, este año me propuse lo que el Señor me indicó y acá, Señor, lo estoy logrando con tu ayuda. ¿En qué invertiremos nuestro tiempo y esfuerzo el próximo año? ¿Te habías planteado? ¿En qué invertiremos nuestro tiempo y esfuerzo? ¿Qué espera el Señor de nosotros? No son nuestros proyectos y planes, sino los planes y proyectos del Señor para cada uno de nosotros. Mi hermano, yo te quiero dejar este desafío, porque el otro día dije que en este culto Dios te iba a dar un desafío. ¿Cuál es el desafío? Que a partir de ahora digas, Señor, a mí no se me va a pasar todo el año que viene sin haber movido un dedo. El año que viene, Señor, yo voy a emprender lo que tú me indiques y decirle como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Él te lo va a revelar. Puede ser muchas cosas, incluso para tu vida personal. Comenzar a estudiar un idioma, comenzar una carrera, comenzar un negocio tal vez casarte, encontrar al idóneo, a la idónea. El Señor tiene preparado todo, pero a veces nosotros nos apresuramos. Pero pastor, yo tengo tal edad. Dios no mira tu edad, Dios mira tu disposición. Otro dice, pero yo soy muy joven. Para el Señor no hay joven ni anciano. El Señor mira el corazón de cada uno y la disposición que cada uno tenga. Dios quiere ocupar tu vida para que te regocijes y que cumplas un propósito cada año. Pero ahora que estamos comenzando el año que viene, a partir de hoy decirle, Señor, yo quiero que me reveles cuál es tu proyecto, cuál es tu meta para el próximo año, y con la ayuda del Espíritu Santo yo voy a finalizar el año que viene y me voy a sentir útil, me voy a regocijar porque ocupaste mi vida para tus proyectos, tus metas y tus propósitos. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice.